Aquí podemos ver el primer objeto que se ve en la grabación. Sale o pasa a alta velocidad y va de manera lineal hacia arriba. Voy a acercarme un poco a ver si lo podemos visualizar. Aquí podemos ver el detalle. Parece que es un cilindro redondeado y esto me imagino que es por la velocidad. Va tan rápido que parece que se va difuminando en las orillas. Vamos a ver el segundo objeto para tratar de entender este primer objeto, qué es lo que pasa. Esta es la secuencia correspondiente al segundo objeto, que pasa muy cerca del helicóptero. Hay que tener en cuenta que este video se grabó a 60 cuadros por segundo a una resolución de 4K y este objeto pasa muy cerca de este helicóptero y es una tremenda suerte con la que contamos aquí porque nos da puntos de referencia para saber más sobre qué es lo que estamos viendo aquí, su dimensión y tal vez podemos calcular su velocidad. Bueno, vamos a ver aquí cuántos cuadros por segundo o cuántos cuadros en este trayecto podemos ver al objeto. Según esto, nos está indicando que podemos ver en 14 cuadros el objeto. Es decir, que en 14 cuadros va a atravesar desde este punto, desde el inicio, donde estamos, ahí está, desde este punto hasta este punto, en 14 cuadros. Básicamente cubre la pantalla en 14 cuadros. Y esto es muy importante porque nos va a dar el tiempo que está en recuadro y si podemos calcular esta distancia lineal con respecto al helicóptero, podríamos obtener la velocidad del objeto. Aquí está su trayectoria del objeto y podemos ver que no es lineal, tiene una curvatura muy leve, pero se alcanza a ver. Y vamos a hacer ahora, voy a quitar la trayectoria y voy a quitar el conteo. Vamos a acercarnos a este punto. Este cuadro que era el cuadro 14, el cuadro 7, donde está el objeto. Este cuadro es importantísimo porque vamos a ver si está adelante o atrás del helicóptero el objeto. Y así podemos aproximarnos a su dimensión total. A mi punto de vista, el objeto pasa exactamente por atrás del helicóptero. ¿Por qué? Porque estas aspas llevan velocidad y tienen cierto motion blur. Estas se pueden mezclar si pasara por adelante, pero esta parte es la parte más sólida y tenemos píxeles continuos y parejos. Miren, si regreso, la cantidad de píxeles que se ven ahí y el color negro, me está indicando que el objeto está pasando para atrás. Por ahí me decían que podía pasar en la parte frontal, pero yo no creo que sea así. Creo que está pasando por atrás del helicóptero el objeto, porque si pasara por adelante, les voy a poner un ejemplo, se vería esto. Yo lo hice. Y quedaría el objeto exactamente por adelante. El objeto lleva velocidad, una velocidad increíble. Y eso le genera un motion blur, un blur de movimiento que hace que las orillas se vean borrosas. Esto y esto porque se va desplazando a alta velocidad. En un cuadro, en una cámara a 60 cuadros por segundo, vean la distancia que recorre, o sea, nos faltan todos los puntos intermedios para saber qué pasó aquí. Por eso necesitaríamos grabar a 240 o a 1000 cuadros por segundo para ver cómo se mueve, qué pasa en esta información de en medio. Pero bueno, en este caso estamos viendo la edición que yo hice. Esto se lo agregué, pero el original es así. Quiere decir, a mi punto de vista, que el objeto está pasando por atrás del helicóptero.
Esto es si pasara por adelante del helicóptero. Aquí nada más lo que hice fue agarrar este cuadro y lo multipliqué en esta parte, y esto sería la suciedad que nos mostrará, no nos mostraría si estuviera adelante del helicóptero. Pero en realidad vemos las hélices, vemos los rotores, vemos el detalle, y el objeto está atrás. Entonces este cuadro es muy importante y en este cuadro se basa todo el análisis. Bueno, vamos a seguir, vamos a tratar de calcular las dimensiones y la velocidad del objeto y tratar de entender lo que es. Aquí vamos a intentar entender las dimensiones del objeto, ya teniendo en cuenta que el objeto pasó por atrás del helicóptero. Tenemos un punto de referencia porque no sabemos cuánto mide el objeto, pero sí sabemos cuánto mide un helicóptero. Y aquí vamos a ver un aproximado. Un helicóptero de este punto a este punto mide 9.6 metros. Un aproximado, por aquí lo tenemos. ¿Dónde está la cota? 9.6 metros, de aquí a acá. Entonces tenemos que de este punto a este punto tenemos 9.6 metros. ¿Ok? Nuestro objeto, que está de este punto a este punto, con su blur, tendrá un aproximado, si tomamos en cuenta que pasó pegado al helicóptero muy cerca y son de la misma distancia, medirá aproximadamente 8 metros por unos 60 centímetros de altura el objeto que tenemos acá atrás. Pero aquí vamos a tener algo diferente. Imagínense que ustedes están aquí y es el punto de observador. Aquí aparecen los elementos, pero este punto azul es la cámara que ustedes están grabando. Si el objeto estuviera adelante de nosotros, adelante del helicóptero, podría tener esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, hasta ser súper pequeño, porque no tenemos el punto de referencia. Hay que recordar que el objeto trae una alta velocidad y se ve casi transparente, tiene muchos motion blur, pero como está atrás del helicóptero sabemos que es un objeto grande, entonces el mínimo puede ser 8 metros, pero yo lo que veo es que el objeto también tiene contaminación visual, es decir, que el negro de este helicóptero no corresponde con los negros de este objeto. Entonces, como mínimo, tendríamos de este objeto 8 metros, pero si nos vamos más atrás, el objeto se va a ir aclarando. Aquí vean el tono como es más oscuro, pero entre más lejos esté, más se va a ir aclarando porque existe mayor contaminación visual. Es decir, que va agarrando los tonos de la atmósfera hasta que se vuelva del color de las nubes o del cielo y casi no se note por la distancia. También es posible que sea de un tono claro, pero por la velocidad esté más cerca. A mi punto de vista podría estar en lugar de 8 metros, tener el doble, el triple o 5 veces más el tamaño por lo claro que tiene. Pero vamos a tomarlo como si son 8 metros y 60 centímetros de altura, imaginando que está pegado al helicóptero. Con esto ya tenemos una dimensión aproximada mínima y vamos a tratar de calcular la distancia de este punto a este punto utilizando el helicóptero de manera lineal, y para eso puse todos estos helicópteros aquí y cada uno de estos le dejé como 20 centímetros, quiere decir que tenemos 10 metros de cada helicóptero. Entonces, ¿cuántas veces cabe un helicóptero en esta parte? Me cabe 27 helicópteros, es decir, que de este punto final a este punto de inicio, tenemos 270 metros lineales. 270 metros lineales. Hay que recordar que eran 14 cuadros en los que veíamos el objeto cilíndrico. El video está a 60 cuadros por segundo en resolución de 4K. Eso quiere decir que tarda 0.23 segundos en recorrer de este lugar
a este lugar. Tarda 0.23 segundos. En 0.23 segundos recorremos 270 metros. Con eso que podemos tener, pues ya tenemos la distancia, 270 metros, y los segundos, y con esto podemos calcular la velocidad muy, muy simple. La velocidad es de 1173 metros sobre segundo. El objeto que va acá atrás viaja a 1173 metros sobre segundo, que es lo mismo que 4226 kilómetros por hora. Y esto tomado en cuenta como si fuera la velocidad del sonido, tenemos un Mach 3.42. O sea que viajamos a 3.42 veces la velocidad del sonido con este objeto. Entonces tenemos las dimensiones, que era algo muy importante, aproximadamente o dimensiones mínimas 8 metros por, 0.6 por 60 centímetros o 0.6 metros, y a una velocidad de Mach 3.42. Todo esto son aproximados, pero creo que es suficiente información para saber lo que tenemos aquí y lo que está pasando aquí. A veces parece que no hay nada que analizar cuando vemos eso, solo imaginamos, oh, es un bicho o es algo y lo dejamos pasar. Pero realmente este punto es la clave y por eso les decíamos que teníamos mucha suerte de que pasara muy cerca del helicóptero, porque tenemos puntos de referencia y podemos sacar estos cálculos que podrían ser mínimos. Imagínense si este objeto es mucho más grande. Quiere decir que esta distancia es mayor y su velocidad es mucho mayor. O sea, en lugar de ir a Mach 3, podría ir a Mach 10 y medir, no sé, 20 veces más el objeto, 30 veces más. Pero nos vamos a las distancias mínimas, siendo conservadores y poniéndolo justo detrás del helicóptero. ¿Ok? Ya con esto podemos comparar los aviones que tenemos o lo que conocemos nosotros, los aviones más rápidos o supersónicos. Tenemos el Concorde, que ya no vuela, pero volaba a una velocidad de 2166 kilómetros por hora. El Boeing 787, que rompió el récord una vez, dicen que voló a 1040 kilómetros por hora. Estos son los aviones tripulados más rápidos que hemos tenido. El jet MiG-25 es el avión de combate o jet de combate más rápido que tenemos, a 3000 kilómetros por hora. Este cilindro supera estas marcas de vuelos humanos o de aviones creados por nosotros. Y este, que es el más rápido que hemos tenido, el X-15A-2-2, 7274 kilómetros por hora, y esta marca la impuso en 1964. Era un avión para romper velocidades. Bueno, entonces estamos en Mach 3.4, 4000 kilómetros por hora, 4226, y nos damos cuenta de las velocidades que están surcando los cielos estos objetos, que son de dimensiones considerables, y son tan rápidos que no los podemos ver a veces. Solo con cámaras grabando a 60 cuadros por segundo es como podemos ubicarlos en el espacio y tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a ver un poco más, vamos a mejorarlo con inteligencia artificial, a ver cómo nos queda o qué podemos sacar de la forma, y seguimos con el análisis. Este es el cuadro que vamos a utilizar, el cuadro de los más importantes. Para mi punto de vista, el más importante es cuando está atrás, pero aquí tenemos una relación directa de tamaños y de posiciones y también de calidades, ¿no? Podemos ver cómo se pixelea alrededor del helicóptero y alrededor del objeto, y tenemos dos objetos que realmente están ahí. Utilizando inteligencia artificial vamos a llegar a este resultado que nos está dando, pues, suavidad en las orillas, nos está generando mejor los detalles. Ustedes pueden ver cómo, pues, se pierden detalles, pero nuestro cerebro lo interpreta como si fuera un helicóptero todavía y lo hace más estilizado, y eso mismo pasa con el objeto. Entonces, con esto ya ustedes tienen un nivel de comparación, ¿no? Porque luego dicen, la inteligencia artificial modifica todo. Pues ya saben cuánto está modificando el helicóptero
y también saben cuánto podría modificar del objeto, pero en sí, esto me está indicando que este objeto, vamos a la siguiente, este objeto es un cilindro, más bien es una cápsula alargada, porque parece que tiene las orillas eh, redondeadas y vuela a altas velocidades. Vamos a la siguiente. Estas son nuestro resumen de lo que tiene. Las dimensiones aproximadas del objeto son 8 metros de largo por 60 centímetros de altura y va a una velocidad de 4.266 kilómetros por hora, es decir, Mach 3.42. Y lo vemos como una cápsula alargada. Nos presenta medios de propulsión. No deja un rastro, no deja humo, no se ve fuego, no parece ser un misil. Ambas partes están redondeadas. Lleva motion blur, blur de movimiento, de la alta velocidad que lleva. Y podríamos decir que este es el resumen de lo que estamos viendo en el video. Si queremos romantizar un poco, esto, que a mi punto de vista es tecnología no humana, podría estar surcando los cielos a altas velocidades sin que siquiera los notemos. Estos son 8 metros. No es pequeño para nada. Y esa es la distancia mínima. Podrían ser 16, podrían ser 32 metros, podrían ser 200 metros. Y la velocidad podría ir Mach 10, Mach 20, Mach 30, dependiendo de la distancia a la que estuviera. Estamos tratando de ser muy conservadores, lo estamos poniendo justo atrás del helicóptero para tener las distancias y entender lo que está ocurriendo. Pero es muy posible que sea tecnología no humana. Bueno, hasta el momento es todo con el análisis. Vamos a volver a ver el video y me despido. Saludos.